Cinética química. Cuando se tiene una reacción química y se mezclan los reactivos para obtener los productos, uno no conoce por qué lo hace y con qué velocidad se transforman. La cinética química es una parte de esta ciencia que se encarga de relacionar los mecanismos de la reacción y las velocidades de reacción. Es tanto así que la cinética química dice que estudia las velocidades de reacción de los mecanismos que siguen reactantes para convertirse en productos. De una idea más general, la cinética química se encarga de analizar las velocidades, ¿sí?, que relacionan los enlaces, ¿sí?, existentes. Esta parte de enlaces cuando una molécula se encuentra unida. ¿Sí? Vamos a tomar el caso aquí del ácido clorhídrico. Y al tratarlo de hacer reaccionar con el zinc, yo voy a obtener cloruro de zinc más hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿con qué velocidad se logra romper este enlace? Igual, si vamos a fracturar el enlace metálico y como ya están una vez separados, volverlos a unir. ¿Con qué velocidad se tienden a unir? Esto es lo que está relacionando la cinética química. Entonces, si podemos definir nosotros la velocidad, la vamos a definir como el cambio de concentración con respecto al tiempo. Aquí yo tengo, de forma general, en esta color verde, la fórmula. Dice velocidad de reacción es la variación de la concentración con respecto al tiempo. ¿Sí? Si nosotros lo ponemos en unidades, al ser una magnitud como la física de relacionarla, vamos a tener que es mol sobre litro dividido para segundos. En química me quedaría de esta forma escrita, ¿sí? Mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. ¿Sí? En física yo puedo hacer la aclaración de que vendría a ser mol sobre litro, ¿no? Aquí y segundo, pero aquí se funciona de otra manera. También resulta que en una reacción química yo ya establecí el hecho de que tengo reactivos que se van a convertir en productos, y en toda esta parte, ¿sí?, en esta flechita, vendría a ser la cinética química. Entonces, si yo quiero analizar la velocidad de reacción, yo tengo una velocidad de reacción para producto y una velocidad de reacción para reactivos. El signo negativo es algo que se va a explicar a continuación. Miren, yo tengo un gráfico en el que tengo velocidad de reacción, ¿no? Pero en el eje X yo tengo el tiempo y en el eje Y yo tengo la concentración. Miren, aquí estoy hablando esto con lo anterior. La velocidad de reacción de los productos, ¿sí?, vendría a estar representada por esta línea roja. Mientras que la velocidad de reacción del reactante viene a estar representada por esta línea verde. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero analizar de una forma rápida, puedo ver aquí, miren, que la concentración de los reactivos va bajando, ¿sí? Se va perdiendo la cantidad de reactivo, ¿sí?, pero mientras va aumentando la cantidad de producto. Vamos a tener un margen de tiempo en el cual la cantidad de reactivo ya permanezca constante. Quiere decir que por más que haya pasado el tiempo, va a quedar una cantidad de reactivo y también va a dejar de generarse producto. A esta zona, donde estamos en esta parte de la reacción química, se la conoce como equilibrio químico. La cantidad de reactivo que se produce es la misma cantidad de producto. De forma general, ¿no? Hemos hablado acerca del gráfico velocidad de reacción. Más adelante lo estudiaremos con una orden de reacción. Todo esto, ¿sí?, de este gráfico, si podemos analizar, yo lo voy a hacer ver en lo que es la teoría de colisiones. Entonces, miren, yo he representado aquí
Dos reactivos. Y miren, resulta que estas moléculas se están moviendo, representado esto, pero si yo cambio eso, si yo genero un mayor movimiento en estas moléculas, voy a tener que después de algún tiempo se van a generar productos. Entonces ustedes pueden ver aquí, dice que lo verde está unido a lo rojo. Aquí tengo lo verde unido a lo azul. Ha habido un cambio, se han roto los enlaces verde-rojo y se han formado o se han unido con enlaces verde-azul, ¿sí? Dándome otros productos. Quiere decir que son dos sustancias completamente diferentes, tanto químicamente, ¿sí?, como físicamente, si es que fuese el caso. ¿A qué se debe esto? Miren, la teoría de las colisiones me habla acerca de los choques efectivos, ¿sí?, que es cómo se generan los productos. Disminuyendo o generando la suficiente energía de activación para iniciar la reacción. Esta teoría de las colisiones se modifica, o quiere decir que es una forma de aumentar esta en base a los siguientes criterios. Yo tengo aquí el primer criterio, que es la concentración de los reactantes. Entonces aquí me dice que al aumentar la concentración de los reactivos, ¿sí?, aumenta la cantidad de reactivo, mejora la velocidad de reacción, ¿sí? Un ejemplo claro es esto. Miren, si ustedes han visto un carbón arder, ¿sí?, es un tono rojizo, anaranjado, ¿sí?, cuando se lo hace en el aire. Pero si ustedes a esa combustión de carbón le adicionan mediante un compresor o un ventilador, o al soplar mismo, ustedes le están aumentando la cantidad de aire, el carbón comienza a arder al rojo vivo, lo que me está indicando que la velocidad de reacción aumenta o se mejora. El siguiente parámetro es la temperatura. Dice, se toma que al aumentar la temperatura aumenta la movilidad de las moléculas, mejorando la reacción química. ¿Sí? Esto es básicamente una comparativa con la teoría cinético-molecular en los gases. Yo sé que en los gases las moléculas se mueven en línea recta a determinada velocidad, pero al aumentar esto tienen una mayor excitación estas moléculas, ganando mayor energía. Es lo mismo que pasa con las moléculas de las sustancias químicas. Al aumentar la temperatura, estas tienden a moverse con mayor rapidez. Entonces tiene una probabilidad de mayor choque entre moléculas de reactivos, destruyendo los enlaces y generando enlaces para los productos. Siguiente característica es la área de contacto. Entonces dice, al dividir en partes más pequeñas se aumenta la velocidad de reacción. Nuevamente voy a tomar el ejemplo del carbón. Yo tengo un pedazo de carbón grande que está en combustión y está literalmente ardiendo y se está consumiendo lentamente. Pues si yo ese mismo pedazo de carbón lo hago porciones más pequeñas, significa que va a aumentar el área de contacto del oxígeno, ¿sí?, ya lo veremos más adelante, y al aumentar esta área de contacto se genera mayor velocidad de reacción. En otras palabras, el carbón se consume con mayor velocidad. Siguiente apartado es la naturaleza del reactivo. Se puede generar un aumento en la velocidad de reacción si se encuentran en iones. Roto las fuerzas de cohesión, listo para enlazarse con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo a un comienzo, miren, moléculas unidas, que para romperse, ¿sí?, se tendría que generar suficiente energía, ¿no?, para que pasen a unirse, ¿sí?, de esta forma. Pero ocurre que si yo ya tengo roto mis enlaces, por ejemplo, solo azules y solo rojos andando, se rompe con se juntan con una mayor rapidez. Por lo tanto, la velocidad de reacción aumenta. Y el último apartado viene a ser los catalizadores.
¿Qué puedo hablar de los catalizadores? Que se habla de forma resumida, porque se tiene un capítulo aparte, es que estos no participan en la reacción. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que si yo combino dos moléculas, voy a tomar el caso específico en el cracking, que es el proceso para la generación de derivados de petróleo. Miren, para tener estos derivados de petróleo, los gases, el octano, esas cosas, en la columna de destilación que se está generando para poder destilarlos, antes de eso hay un proceso, que es la ruptura de estos polímeros grandes, cadenas de carbono, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo genero que eso se rompan con mayor rapidez? ¿Sí? Metiendo un catalizador, que al final del proceso yo lo voy a recuperar. Sí, es un ejemplo hipotético que si yo meto 10 kilogramos de catalizador para que reaccionen 100 kilogramos de petróleo, por ejemplo, al final del proceso yo voy a obtener 100 kilogramos en derivados de petróleo y los 10 kilogramos del catalizador. ¿Sí? No ha participado de la reacción y lo puedo recuperar. ¿Sí? Pero en cambio aumenta la velocidad de reacción. Eso sí, si el catalizador me ayuda a que la reacción sea mucho más rápida, porque yo me puedo demorar mucho tiempo. Eso ha sido una visión general y rápida de lo que es la cinética química.